Hola, un gusto saludar, llegar una vez más a sus casitas. Ya para continuar el tema que nos toca esta semana, vamos a hablar acerca de lo que es la introducción al mundo hospitalario o a la administración hospitalaria. Como tal, voy a pasar a mostrarles ciertas imágenes. Como pueden ver, es la imagen de un hospital. Este es el John Hopkins Hospital, que se encuentra en Baltimore, Maryland, para ser exactos, en Estados Unidos. Pueden ver que la dimensión de este hospital es bastante grande. Es un hospital de referencia mundial, llamémoslo así, ya que muchos estudios y descubrimientos se han realizado gracias a médicos que trabajan en este lugar. Continuando, podemos ver ahí un hospital ya nacional, un hospital que de seguro ustedes conocen o han escuchado hablar, que es el Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz. Un hospital que desde el anterior siglo nos permite ver que, a pesar de las deficiencias que tiene, sigue cumpliendo la labor encomendada. Una clínica privada, Los Olivos, que alguna vez han escuchado. El Hospital General de nuestra ciudad, un hospital que actualmente tiene ciertas alas o ciertas áreas cerradas, como es la que vemos en la fotografía, pero que cumple su función a diario, que con bastantes profesionales capacitados y el poco insumo que ellos cuentan, siguen cumpliendo la función encomendada. Pero ¿qué tienen en común todos estos hospitales, desde un hospital internacional hasta un hospital local? Que todos ellos no solamente cuentan con médicos, más al contrario, cuentan con un grupo de personas, un grupo encaminado, un grupo que tiene la función de hacer funcionar al hospital. Muchas veces creemos que un hospital es solamente un lugar donde trabajan médicos, enfermeras, pero no es así. Existen muchas personas e incluso en cierto tipo de organizaciones existen más personas administrativas que trabajan que el personal en salud, el personal salubrista. Entonces, como tal, es muy importante saber y ver qué tipo de trabajo realizan estos. Y bueno, hablemos de administración, ya que es el tema principal. ¿Cómo se define administración? Es un proceso que se encarga de diseñar y crear para mantener dentro de un contexto a un grupo de personas para llegar a una meta. En otras palabras, un conjunto de procedimientos y procesos, al igual que un conjunto de personas que tienen en común llegar a una meta establecida, cumplir un fin. La administración en salud es muy amplia, pero no es un tema exclusivo. La administración no solamente se utiliza en salud, se utiliza en todo tipo de actividades. Pero continuando, podemos decir que este debe tener cierto grado o un gran proceso que lo llamamos eficiencia y eficacia, que permite que se llegue a las metas. Ya vamos a hablar de estos dos términos, vamos a ampliar, pero también se puede decir de que es un arte, ya que controlar todo esto no conlleva solamente la parte de la ciencia. El comportamiento humano o el liderazgo humano, para ya entrar un poquito más, ayuda mucho en lo que es una adecuada administración. ¿Qué características tiene? La administración se aplica a todo nivel, en todo tipo de organización o corporación. Es aplicable en todos los niveles, no es propio solo de un nivel de jerárquico, un nivel en el cual se trabaja, y ocupa en gran parte, como les decía, lo que es la eficiencia y eficacia. Ahí yo creo que pueden reconocer esta caricatura. Sí, es de los Simpson. Como pueden ver, ahí podemos ver que hasta una planta nuclear requiere una adecuada administración. Tenemos ahí la foto de una cadena de comida rápida internacional, McDonald's, que por cierto, como comentario, es una de las cadenas de comida rápida, si no es la más grande del mundo. Se basa en el torno de franquicias, las cuales están incluso en los países o lugares menos creíbles posibles. El secreto de esta empresa, llamémoslo así, o esta corporación, es el tipo de administración que tiene. No vamos a entrar a detalle, pero nos sirve como ejemplo para ver de que una adecuada administración conlleva grandes logros. Bueno, abarquemos el tema propiamente en salud y hablemos.
Para hablar de administración, tiene que tener un propósito distintivo. No puede haber un tipo de organización que no tenga un propósito. Entonces, cada organización tiene esto. En el área de salud, el propósito distintivo es brindar un servicio, brindar un producto no tangible como es la atención en salud. Entonces, este propósito lo que nos permite es saber para qué estamos ahí. No vamos a hablar del tipo de institución, ya sea pública o de seguridad social o un hospital privado, pero tiene un propósito. Y el propósito es brindar un servicio. Bueno, este propósito se expresa a través de una meta o un conjunto de metas a las cuales queremos alcanzar. Obviamente, tenemos que tener no solamente un propósito al hablar de administración o una meta, tenemos que contar con personas o organización o conjunto de personas que van a llegar a un determinado fin. En este caso hablamos de una administración requiere personal administrativo, personal operativo, que en este caso son médicos, enfermeras y las ramas anexas que acompañan. Estructura deliberada. Para hablar de administración tenemos que tener una estructura ya hecha. Esta estructura puede ser abierta y flexible. Estructura es la forma en la que se va a organizar. Más adelante en los próximos temas vamos a hablar de los tipos de estructura. Pero valga aclarar que un tipo de organización debe tener una estructura. Esta puede ser tradicional, puede tener reglamentos, puede tener flexibilidad, pero al mismo tiempo esa tiene que ser comandada por alguien. En este caso llamamos los jefes. Volviendo a recalcar, la estructura deliberada es esa organización que se prevé mucho más antes de llevar al tema de lo que ya es la implementación o la parte operativa, cómo se va a trabajar, cuál va a ser el puesto de trabajo de cada persona. Entonces, una estructura abierta es aquella que va integrando o que puede ir modificando poco a poco la misma. Una estructura cerrada se denomina así a una estructura que ya está predefinida. Un ejemplo para comprender mucho mejor de una estructura cerrada, podemos ver o podemos mencionar a la jerarquía militar, que es una estructura que no se modifica. Bueno, tenemos un trabajo que quiero que hagan. Ya les voy a ir comentando cómo deben hacer, pero me gustaría mucho que empiecen a elaborar un organigrama. Luego les explico cómo. Bueno, en resumen, una organización decimos que es una entidad que tiene un propósito distintivo, que cuenta con personas y tiene una estructura deliberada. Ahora sí, hablemos de eficiencia y eficacia. Muchas veces se confunden estos dos términos o se utilizan como un sinónimo uno del otro. Pero bueno, ¿qué es eficiencia? Eficiencia se puede decir que es la capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar la meta. En otras palabras, es el logro de las metas con menor cantidad de recursos. Entonces, acá usamos menos insumos y productos para llegar a la misma meta. Eficiencia es eso, usar la menor cantidad de recursos para llegar a una meta. ¿Qué es la eficiencia o la eficacia? Perdón, ¿qué es la eficacia? Eficacia es hacer lo que se tiene que hacer. Consiste en lograr las actividades o cumplir los objetivos trazados. A diferencia de la eficiencia, en la que se usa menor recurso para llegar a la meta, la eficacia es llegar a la meta como tal, cumplir de forma correcta. Entonces, la eficacia como tal se mide cuando los gerentes o los jefes llegan a cumplir las metas trazadas. Entonces, la eficacia nos habla de hacer lo que es apropiado, hacer lo correcto, cumplir nuestras metas. Obviamente, para hablar de eficiencia y eficacia, ambas tienen que estar en lo que es la administración hospitalaria. Entonces, el menor uso de recursos y lograr las metas van a llegar a una adecuada administración, al éxito al cual nos hemos trazado o la meta que nos hemos trazado. Entonces, una adecuada gerencia se esfuerza por
por tener una alta eficiencia, no desperdiciar recursos, pero sí llegar a una meta adecuada. Para hablar de gerencia, obviamente tenemos que hablar de gerentes. Bueno, ¿qué es un gerente? Es un miembro de una organización que integra y coordina el trabajo de otros. Es el coordinador mayor, es la persona que dirige, es el capitán del barco. Es la persona responsable de dirigir o coordinar las actividades. El gerente no necesariamente por ser gerente es líder, ni el líder precisamente va a ser el jefe. Entonces, aclarar eso. Un líder y un jefe son dos cosas muy distintas. Entonces, el gerente no es la persona que puede hacer lo que quiera. No, tiene que regirse bajo reglamentos, y normas. El gerente como tal tiene ciertos roles, funciones y tareas, los cuales mencionamos a continuación. Hay un autor denominado Mintzberg que ha descubierto que se tiene que tener 10 roles diferentes. Les presento los roles o el tipo de función que él va a desempeñar. Entonces, entre los roles vamos a mencionar a grosso modo cuáles son. Ustedes pueden ir ampliando con la lectura. Bueno, tiene que ser una figura destacada, un líder, un enlace. A todo esto se denomina relaciones o roles interpersonales. Es una figura, obviamente es el jefe simbólico, es la persona que va a salir a la palestra cuando se tiene que dar algún tipo de informe o algún tipo de situación que se vive en la empresa. Obviamente un adecuado gerente tiene que ser un líder. Un líder motiva a trabajar, no solamente impone. También desarrolla lo que es la red de contactos, tanto sea de forma interna o de forma externa. Estos son los roles interpersonales. Pero al mismo tiempo tiene otro tipo de rol, el rol de información. Este es un monitor, es el que va velando la información que se tiene dentro de la institución, ve cómo se está trabajando, es el divulgador de conocimientos, ya sea de forma externa, o sea, de forma interna en la institución, como también es el portavoz, es el que transmite la información. Hay otro tipo de roles que son de decisión. En este caso es un empresario, es una persona que busca lo que es controlar las perturbaciones, asignar recursos, trata de negociar, mejora proyectos, controla lo que son las perturbaciones, situaciones que no son tal vez las adecuadas dentro de la organización, como también asigna recursos. Si bien la parte de asignación de recursos es un tipo de gerente medio el que lo realiza dentro de la institución, como ser un encargado de recursos, pero este vela por la parte de los recursos que se tienen, tanto sean recursos materiales o recursos personales. Por último, es un negociador. Obviamente, un buen gerente o un buen administrador es un negociador de primera. Habilidades. Las habilidades administrativas. Existen 3 tipos de habilidades según este autor, Robert Katz. Robert Katz nos habla de que hay habilidades para cumplir la función, se tienen que tener habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales. Las habilidades técnicas son las habilidades que obtenemos mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje que se tiene previo a la función del momento, antes de ejercer el cargo como tal. Esto conlleva un conocimiento de procedimientos, técnicas de un campo especializado. Por ejemplo, hablamos en la parte de salud, las habilidades técnicas pueden ser las habilidades que obtiene un jefe de servicio, por ejemplo, un cirujano. Un cirujano para ser jefe de cirugía, ya adelantándome un poquito a lo que son los tipos de gerentes, tiene que tener un estudio. No puede haber un jefe de cirugía sin ser cirujano. Habilidades humanas. Las habilidades humanas, como tal, son las habilidades de interrelación que tenemos con las otras personas. Para este tipo de habilidades no se estudian, pero sí se aprenden. Habilidades conceptuales, habilidades para coordinar e integrar todos los intereses de una organización. Son habilidades conceptuales, habilidades abstractas, para llevar a cabo la función como tal. Bueno, vamos a parar un poquito acá.
La próxima clase vamos a hablar ya de los tipos de gerentes. Existen 3 tipos de gerentes, de primera, segunda y tercera línea, pero hasta el momento quiero que lean, por favor, el tema de las habilidades. Un gusto en saludarlos. Nos vemos. Chao, chao.